Esas palmas para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que sabemos que Cristo nació y hubo un día que murió por nosotros y resucitó. Amén. Así que no nos cansemos en darle la honra a Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, seguimos con nuestro programa y ahora sí dejo el tiempo para el hermano que trae los anuncios y la bienvenida. Hermanos, les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, como también le damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook, también en YouTube, ¿verdad? Donde seguramente nos están viendo o nos verán. Estamos muy agradecidos que compartan con nosotros este servicio de hoy domingo, donde solamente lo que hacemos es cantarle al Señor, gracias a nuestros hermanos que nos dirigen las alabanzas, y por supuesto escuchar la palabra de nuestro Señor también. Le damos gracias a Dios que Él ha puesto esa decisión en nuestro corazón de estar aquí en esta mañana. Amén. Los anuncios, primeramente, anunciamos que nos estaremos reuniendo este próximo domingo, ¿verdad? El jueves no tendremos reunión, sino hasta el próximo domingo. Después ya serán nuestros servicios normales. También queremos anunciar el horario de nuestros servicios. Como la mayoría de nosotros lo sabemos, los jueves nos reunimos a las 7:30 en la tarde, y también nos reunimos en nuestro servicio dominical los domingos a las 10:30 en la mañana también. Y recuerde, todos son bienvenidos, todos, todo buen cristiano debe de estar buscando siempre la comunión unos con otros, y siempre buscando también glorificar el nombre de nuestro Dios también. Y recuerde nuestra visión como iglesia, y no tanto solamente como lo que es la iglesia, sino que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, nuestra visión es alcanzar a nuestra comunidad principalmente y a todo el mundo con la palabra de nuestro Señor también. Aún nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, sabemos que ellos saben también que este es el mayor compromiso que tenemos como cristianos, de alcanzar a otros con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con el Evangelio de salvación. Esa es nuestra visión como iglesia y nuestra visión también como cristianos también. El propósito de reunirnos, pienso que todos nosotros sabemos, ¿verdad? El propósito de reunirnos. Quizás alguien puede preguntar, ¿por qué nos reunimos? Pues nos reunimos porque es aquí dentro de nuestra congregación y la comunión con unos con otros donde crecemos espiritualmente, no solamente en nuestra alabanza con nuestros labios, ¿verdad?, al Señor, sino también crecemos espiritualmente a través de la palabra del Señor también, que se nos es compartida en cada mensaje, de cada servicio. Perdón. Y también así es porque también tenemos la oportunidad de servir al Señor también. Amén. Entonces, yo pienso que son todos nuestros anuncios y nuestros agradecimientos con nuestros hermanos que están con nosotros. Y dejo el tiempo a Mari, que tiene nuestra lectura también.
San Juan 13, de 1 al 20. Si todos ya lo tienen, hermanos, para la referencia de nuestro Señor, todos puestos de pie. La palabra del Señor dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando su toalla se ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. No hablo de todas vosotros, a quienes he elegido, mas que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Que Dios bendiga su palabra. Amén, gloria a Dios. Agradecemos a hermana Mari por la lectura que ha traído en esta hermosa mañana. Así que seguimos hacia adelante con nuestro programa. A ver si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Y también esas palmas a los que nos pueden estar viendo por medio de las redes sociales. Esperamos que se gocen escuchando alabanzas a Cristo Jesús y escuchando también la palabra de nuestro buen Dios. Bueno, seguimos adelante con nuestro programa. Cantemos otra vez una alabanza más que lleva como tema: tu gracia me alcanzó. Si usted se puede imaginar el amor, lo que Dios ha hecho por nosotros, ver mandado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese amor no lo podemos comparar con nadie. Pónganse de pie y le vamos a cantar al Señor esta hermosa alabanza. Tu gracia me alcanzó. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Tu
manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre en medio, mi corazón restauró. ¿Si le puede dar volumen? El Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. De todo me saco, mis pasos afirmo, su nombre en medio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracias que cortó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, gracia triunfó. Gracias, Señor Jesús. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque podemos llegar ante ti, Señor, con toda confianza. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Gracias, Señor Jesús, porque podemos llegar ante ti con todo nuestro corazón, porque cada día necesitamos de ti, Señor, de tu misericordia. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. A ver todos.
adoran hasta el fin. Más fuerte. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Y no nos cansamos en agradecer tu misericordia. Por tu gracia nosotros hemos sido salvos, Señor Jesús. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús, el que nos ha dado salvación. Puede sentarse. Ahora sí nuestro corazón está preparado para escuchar palabra de Dios. El tiempo con mi hermano que la trae y la atención con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cuántos están felices? Creo que todos, ¿verdad? Porque no venimos enojados, ¿verdad? Sino que venimos contentos y damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que Él nos da. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Así también saludamos a nuestros hermanos, como ya lo han mencionado mis hermanos que me antecedieron. Los saludamos, los que están sintonizándonos a través de las redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Un gran saludo para ellos. Pero también quisiera aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo a unos hermanos de Iglesia Cristo Misionera, que hace unos días atrás, cuando estuvimos predicando acá, ellos me llamaron que habían visto el servicio. Así que les mandamos un saludo para ellos, así también al pastor Edwin Díaz, que también probablemente nos va a estar viendo. Sean bienvenidos y bienvenidas. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 13. Ahí tuvimos la lectura de hoy en la mañana. Y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 20. Amén. Así que sean bienvenidos. Mi hermano, mi hermana, ¿qué le diría usted a un grupo de amigos íntimos a quienes ha estado usted entrenándolos por durante 3 años y medio para una labor extremadamente importante, sabiendo que a usted le quedan horas de vida? ¿Qué le diría a usted? ¿O cuáles serían sus últimas exhortaciones? ¿O cuáles serían sus últimas instrucciones? Las que usted les gustaría dejar en sus mentes y en sus corazones. ¿O qué les diría a usted para consolarlos ante una separación física y definitiva? ¿Qué les diría a usted?
En el Evangelio de Juan, en esta porción que vamos a estar viendo, forma parte del último discurso de nuestro Señor Jesucristo, que se llama o que es llamado el discurso del aposento alto, que comprende los capítulos del 13 al 16 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo acaba de terminar su ministerio en el capítulo 12. Ya nunca más Él se va a dirigir al público, a la multitud, así como lo venía haciendo durante 3 años y medio. Pero había unas cosas que enseñarles, había unas cosas urgentes que Él debía compartir con sus discípulos esa misma noche cuando participaba de la cena. Había algo que dejarlos en sus mentes en esa última cena de la Pascua. Esta es una de las porciones del Nuevo Testamento donde vemos, donde se revela ampliamente la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo, la profundidad de su amor y cercanía hacia sus discípulos. Un aspecto muy de suprema importancia, podríamos decir, es que cubre una gran parte de ese discurso del aposento alto, que cómo debe ser nuestra relación, cómo debe ser nuestra relación con los demás discípulos del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer mientras andamos en un mundo caído, en un mundo de maldad? ¿Cuál debe ser nuestra relación? Juan capítulo 13, versículo 34, y yo quiero que lo vean. Dice el Señor, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Un mandamiento nuevo. ¿Existía este mandamiento en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, ya existía. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentido es entonces un nuevo mandamiento? Bueno, en el sentido, no en el sentido de que nunca se había escrito en la Biblia o que se había mencionado. Lo que es nuevo es el estándar que el Señor está poniendo delante de nosotros, que os améis como yo os he amado. Como yo os he amado. Ese es lo nuevo. Ese es el nuevo mandamiento, el estándar de ese amor que el Señor está poniendo delante de nosotros, como Él nos ha amado. Y ese es acerca de ese amor que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, al considerar los versículos del 1 al 20 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Amén. Ven ahí el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En otras palabras, los amó hasta el tope. Los amó hasta lo sumo, hasta el extremo, hasta el fin, con el que alguien puede amar a otra persona. Y es ese amor extremo, que vemos ahí, el amor que el Señor tenía hacia sus discípulos. Y así es como hemos
como hemos titulado este mensaje, amor hasta el extremo. Amor hasta el extremo. Y es ese amor extremo que sirve de trasfondo a la escena que vamos a ver, el lavamiento de los pies. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Cuando vemos al Señor lavándole los pies a sus discípulos. Pero este lavamiento fue una lección memorable de humildad que los discípulos necesitaban urgentemente. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24, ahí vemos a los discípulos disputándose los lugares más altos, que quién iba a ser el más grande en su reino. Y Jesús, ¿verdad?, con su ejemplo les hace ver que la tabla de evaluación de su reino no es igual que la tabla de evaluación del mundo. Así que el que quiere ocupar el lugar o el que quiera ser mayor en el reino de Dios es aquel que se somete voluntariamente a servir o a hacerse el más bajo. Ese es el que va a ocupar o el que va a estar con el Señor, el servir a otros. Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros vemos este pasaje como una enseñanza de humildad, y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad, eso es lo que resalta. Pero sin embargo, mis hermanos, si nosotros nos quedamos únicamente en esta lección de humildad que enseña este pasaje claramente, y no conectamos el lavamiento de los pies con la declaración del versículo 1 acerca del amor extremo, acerca del amor de Dios hacia sus discípulos, habremos perdido el corazón del pasaje. Porque hay algo más profundo acá. Fue por amor a los suyos que el Señor se humilló. Fue por amor, no fue por otra cosa. Porque el amor verdadero se humilla, el amor verdadero está dispuesto a humillarse. Ese es el amor, ese es el verdadero amor. O si lo podemos ver de otra forma, la verdadera humillación es aquella que es motivada, producida y movida por el amor. Fue por amor a los suyos. Versículo 1 nuevamente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, y esa palabra es bastante clave en este pasaje, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por cientos de años los judíos habían estado celebrando la fiesta de la Pascua como un recordatorio de la forma como Dios los libró de la esclavitud en Egipto. En los días de Moisés, cada familia debió sacrificar un cordero y pintar los dinteles o el marco de sus puertas, de sus casas. Cuando iba a pasar el juicio de Dios, pues todo, dice la escritura que los primogénitos murieron, excepto las casas que tenía pintada con la sangre del cordero. Estos primogénitos no les pasó nada. Así que ese cordero no era más que un símbolo o algo que prefiguraba la muerte o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Porque por eso vino Cristo, por eso Él se sacrificó. Jesús probablemente no veía la Pascua como cualquier fiesta religiosa, sino que seguramente Él, cada vez que comía la Pascua, Él visualizaba su propia muerte en ese cordero pascual. Esa sombra que había seguido a Jesús por durante años, o los años que Él estuvo acá, en esta tierra, estaba a punto de convertirse en una realidad.
Y fue con esa conciencia que Jesús, que el Señor participó de esta última cena, sabiendo, dice Juan, que su hora había llegado. Pero lo sorprendente de esta historia, que a pesar de todo lo que se le venía a Jesús, Juan dice que Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir alrededor de él, o lo que él esperaba, pero su preocupación era sus discípulos, A pesar de todo, el Señor estaba más preocupado por sus discípulos. Como dice Juan, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Y por esos hombres el Señor hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Amén. Y creo que Juan está siendo muy intencional acá, porque Juan no dice que amó a los que le siguieron. Y eso es muy interesante que nosotros podamos ver. Juan no dice que amó a los que le siguieron o que amó a los que creyeron en él. No, dice que amó a los suyos, a los que le pertenecen a él, a los que él compró con su propia sangre. Mi hermana, mi hermano que está acá, usted es de Cristo. Nosotros somos suyos si somos cristianos. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Porque hay un sentido en que Dios ama a la humanidad en general. Hay un sentido que Él ama al mundo en general, y el mismo Juan lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el amor que Juan está hablando acá es una clase de amor que Cristo tiene reservado únicamente para los que son suyos, únicamente para los suyos, a los que Él escogió, Y vemos en otras partes que nadie, como dice en Juan capítulo 13, Juan capítulo 15, versículo 13, Él dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Somos amigos de Jesús. Somos sus amigos, porque Él nos compró. Somos sus amigos. Usted y yo somos amigos de Jesús. Versículo 2 del capítulo 13. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto, dice, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3. Sabiendo, ven otra vez la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. En otras palabras, el Señor no tuvo una crisis de identidad, ¿no? Él sabía a qué había venido y para dónde se dirigía nuevamente. Él sabía, dice Juan, que había salido de Dios. Él sabía de su grandeza. Él no vino a este mundo sin saber a qué venía o de dónde había venido. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Él sabía de su grandeza, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, dice Juan. Todas las cosas. Le dio potestad. Dios le puso todas las cosas en sus manos. Y con esas manos que el Padre le había puesto todas las cosas, con esas mismas manos el Señor se dispuso a lavar los sucios pies de sus orgullosos discípulos. Con esas mismas manos que el Padre le había dado todas las cosas, con esas mismas manos se dispuso a lavar los pies. Versículos 4 y 5. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el tiempo del Señor, los caminos no eran asfaltados como ahora, ¿no? Así que los hombres usaban también algunas sandalias. No eran zapatos como nosotros, ¿verdad? No, eran sandalias. Eran prácticamente los pies estaban descubiertos. Y con el caminar, en el camino, pues se le metían polvos en sus pies. Así que era muy incómodo comer con los pies o sentarse a la mesa con los pies sucios. Así que los que invitaban a una cena, o si había una familia que invitaba a alguna familia a una cena, a una casa, igual como lo hacemos nosotros ahora, tenían un esclavo que le lavara los pies a los invitados. O sea, eso era como una tradición en la cultura judía. Pero también si no se lavaban los pies, bueno, nosotros allá, yo me recuerdo que en Guatemala, que cuando alguien llegaba, o sea, no le lavaban los pies, ¿verdad? Pero por lo menos le servíamos una taza de café o algo, ¿verdad? Porque a veces cuando la persona se iba, dice, wow, no me dieron ni agua para beber, ¿verdad? O sea, era una descortesía, no darle agua a alguien que visitara. Es una descortesía. Así que es algo que sucedía, ¿no? O que sucedía en nuestro tiempo, y de hecho que así sucede. Pero en el tiempo de Jesús, no darle agua para lavar los pies era una tremenda descortesía, una tremenda afrenta al invitado. Por eso el Señor le dice, ¿se recuerdan el pasaje del Simón el fariseo? Cuando el Señor es invitado a su casa y el Señor le dice, tú no me diste agua para lavar mis pies. O sea, eso lo vio el Señor como una afrenta, porque el lavarle los pies era algo especial, pero sin embargo, mis hermanos, era un trabajo tan humillante que lo tenía que hacer un siervo y el más bajo de todos. El más bajo de todos. El problema en el aposento alto, que no había sirvientes. No había quien le lavara los pies a los discípulos. No había sirvientes. Así que los discípulos comienzan a llegar a comer con el Señor, comienzan a colocarse en forma de U en la mesa. No era una mesa elevada como nosotros tenemos en el comedor ahora, no, era una mesa bastante baja, y los discípulos se comienzan a colocar y como recostados llegan a traer la comida hacia la mesa. O sea, no habían sillas, sino que ellos se sentaban en el suelo y llegaban a tomar la comida. Así que se reclinaban para tomar la comida hacia la mesa y con la mano, ¿verdad? Y los pies hacia afuera. Pero a simple vista estaba lo que se necesitaba, no estaba la jarra, el agua, la palangana, la toalla, para que se pudiera agarrar para lavar los pies. Pero nadie hizo el menor intento de usarla hasta que ocurre lo inesperado, ¿verdad? Hasta que ocurre lo inesperado. Y es interesante cómo Juan narra esta historia. Yo creo que Juan quiere que nosotros veamos como en cámara lenta. Juan quiere que veamos como esas películas de acción que el director quiere que nosotros lo veamos, o quiere que lo veamos de una forma mucho más clara. Versículo 4, nuevamente. Dice Juan, y se levantó de la cena. Es bastante, si usted se mete en la historia, dice Juan, y se levantó de la cena, se quitó su manto,
y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora imagínense, mis hermanos, los discípulos ahí viendo. Recuerden que era un trabajo muy humillante, y cuando el Señor se levanta y comienza a hacer eso, yo me imagino, quizás entre ellos dijeron: ¿qué va a hacer? ¿O qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el maestro? No podemos, quizás es muy difícil saber qué estaba pasando por sus mentes esa noche, viendo al Señor en una posición tan humillante, tan humillante. Pero podemos suponer que estaban bien avergonzados, pero a pesar de su vergüenza, nadie se levantó de la mesa a ocupar su lugar. Nadie se levantó. No sabemos si alguno de ellos llegó a considerar a lavarle los pies a Jesús. No lo sabemos. Tal vez alguien, ¿verdad?, se le ocurrió lavarle los pies a Jesús, pero lavarse los pies entre ellos mismos, jamás. Estos hombres tenían el corazón lleno de orgullo. Es tan humillante. Para ellos era tan humillante. Estos hombres tenían el corazón lleno de orgullo. Y Jesús lo sabía. Pero aún así el Señor continuó lavándole los pies uno a uno, hasta que llegó al apóstol Pedro. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? El texto griego dice literalmente: tú a mí me lavas los pies. En otras palabras, tú, siendo el más grande, el Hijo de Dios, vas a ocupar un lugar tan bajo delante de mí como sirviente. Recuerden, mis hermanos, que el apóstol Pedro era el que había declarado que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía quién era Jesús. Él sabía que era el Hijo de Dios. Por eso él dice: tú me vas a lavar los pies, el más grande. Versículo 7. Y respondió Jesús y le dijo: lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí vemos entonces: no me lavarás los pies, dice Pedro. En otras palabras, el Señor le está diciendo: Pedro, hay una verdad que tú no lo estás viendo, pero lo entenderás después, lo vas a entender después, así que déjate lavar los pies. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y nuevamente el texto griego pierde fuerza acá, así que vamos a traducirlo a nuestro idioma, así literalmente, como muchos decimos, ¿verdad? No me lavarás los pies ni en 1,000,000 de años. Eso es lo que le dice Pedro: no me lavarás jamás. Olvídate, Señor, no me lavarás, no me voy a dejar, no lo voy a permitir. Y podríamos pensar, ¿verdad? Podríamos pensar de que Pedro está reaccionando con humildad, porque eso es lo que podemos ver nosotros. Alguien pudiera decir: bueno, por fin alguien se levantó de entre los discípulos y decirle al Señor: pues no lo hagas. Pero no, mis hermanos, esa protesta de Pedro es orgullo disfrazado, es orgullo. Hay personas que no quieren que se les haga servicio porque son orgullosos.
Son orgullosos. Ya Cristo ya le hizo ver a Pedro que había algo detrás de eso. Era suficiente para que Pedro se dejara lavarse los pies. Así que Pedro no podía entender ese momento, pero se tenía que dejarse lavar los pies. Pero Pedro quiere controlar la situación. Pedro quiere hacer como hacemos nosotros. Yo creo que es un buen ejemplo para cada uno de nosotros, es un gran espejo para cada uno de nosotros, que nosotros nos miremos nosotros mismos, porque eso mismo hacemos nosotros. Nosotros siempre reaccionamos mal cuando alguien nos quiere servir, ¿verdad? Pero eso es el orgullo, y todos tenemos ese orgullo, todos. Así que nosotros reaccionamos. Hacemos nosotros lo mismo, como lo que está haciendo Pedro. De ahí las palabras tan tajantes del Señor, versículo 8 nuevamente. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí se puso fuerte el asunto, ¿va? Como dicen en Guatemala, se puso duro el asunto. Fue una respuesta bien drástica de Jesús. Jesús le podía haber dicho a Pedro, deja que yo termine, Pedro, con esta lección, pero no. Déjame lavarte los pies. Eso no fue la contestación de Jesús, sino que si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. El lavamiento de los pies no era más que un preámbulo de una humillación mayor de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la cual nosotros somos aceptados delante de Él, somos perdonados delante de Él. Somos perdonados, pero mis hermanos, es imposible que aún después de que nosotros ser aceptados y perdonados delante de Dios, es imposible transitar en este mundo caído sin ensuciarnos los pies. Así que nosotros tenemos que llegar nuevamente a Dios para limpiar nuestros pies, para lavarnos nuestros pies. Una y otra vez tenemos que llegar delante de Dios. No para recobrar nuestra salvación. Nosotros ya tenemos nuestra salvación, ya hemos sido perdonados. Pero caminamos en este mundo, así que tenemos que llegar una y otra vez a pedirle perdón al Señor mientras estamos en este mundo caído. Y noten lo que dice Pedro a Jesús, versículo 9. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, ya Pedro ya cambió de idea. El Señor le dice, no, Pedro, el que está lavado no necesita, ¿verdad? No necesita nada. En otras palabras, Pedro le dice, bueno, si yo no voy a tener parte contigo, entonces báñame completo. Lávame completo, la cabeza y las manos. Pero no, dice el Señor, no, Pedro, versículo 10, no. El que está lavado no necesita. Versículo 11. Porque sabía, dice Jesús, dice Juan, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios. ¿Sabe qué es lo que el Señor está enseñando a Pedro acá y está enseñando a cada uno de nosotros? Es que aquella persona que no percibe lavarse los pies cada día está evidenciando que nunca ha sido salvo. No tiene parte con Dios. Así que, como hemos dicho, nosotros ya hemos sido salvos, pero necesitamos llegar a Dios todos los días
a pedirle perdón, porque todos los días pecamos, ¿sí o no? Todos los días pecamos ante Él, así que debemos llegar a Él. Ese es similar a lo que dice Juan, ¿verdad? En su primera carta, y yo quiero que lo vean porque creo que es muy importante que lo vean. Primera de Juan. Si no, yo lo voy a leer acá. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven? Así que todos los días, mis hermanos, debemos llegar a Dios, a limpiarnos. Y eso es lo que significa este lavamiento de pies. Nosotros andamos en un mundo caído y debemos llegar a Dios, a limpiarnos nuestros pies. Amén. Limpiarnos nuestros pies. Quizás Pedro no entendió por completo lo que el Señor había hecho esa noche, pero algo sí sabía Pedro. Que si no se dejaba servir por Cristo, él no tendría parte con Cristo. Voy a repetir nuevamente. Si Pedro no se dejaba servir por Cristo, él no tendría parte con Cristo. Y eso va para cada uno de nosotros. Así que debemos de dejar servir por Cristo, si no, no tenemos parte con Él. Hasta aquí la historia. Ahora viene la lección, versículo 12 de Juan capítulo 3. Vuelvan a Juan capítulo 3. Así que después, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta les hace el Señor? ¿Ustedes saben lo que yo les he hecho? Recuerden que los discípulos que citamos Lucas, ellos habían estado peleándose por los puestos más altos del reino de Dios. Y ahora el Señor les dice, ¿saben lo que yo les he hecho? Ese acto de humildad. Él en su amor, mis hermanos, y eso es algo muy importante, nos dejó ejemplo. No solo el ejemplo de Él, sino también nos dejó instrucciones. Nos dejó instrucciones para que ningún cristiano se confunda. Para que ningún cristiano se confunda. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Ven? Él es nuestro maestro. Debemos de aprender de Él. Somos nosotros que debemos de servirle a Él. Nosotros tenemos que servirle a Él. Tenemos que estar dispuestos. Porque Él estuvo dispuesto a dejar su gloria y venir a este mundo caído, en este mundo de maldad. ¿Para qué? Para rescatarnos. Así que si nosotros somos cristianos, nosotros sabemos que Cristo es nuestro Señor. De Él debemos de aprender, de servirle a Él, no al revés. Nosotros debemos de servirle a Él. Él dejó su gloria y vino a este mundo para humillarse. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Él vino a servir y a dar su vida, como dice Marcos 10:45. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así que eso
fue demasiado humillante para el Señor. Así que muchos de nosotros estamos dispuestos para humillarnos delante de Dios, y eso es bueno, porque así debe ser. Debemos de humillarnos delante de Dios. Pero este tipo de humillación que el Señor está hablando acá es aquí, mis hermanos, es aquí entre nosotros, es aquí, es humillarnos aquí. Versículo 14: pues yo, el Señor, dice, y el Maestro, he lavado vuestros pies, también lavaron los míos. No, ¿verdad? No dice el texto. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaron los pies unos a los otros. Y aquí sí está más duro el asunto, ¿verdad? Nosotros, así que muchos dicen, Cristo, Cristo, yo te amo. Esa es tu iglesia la que no soporta. No, yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si de verdad, mis hermanos, estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, debemos de humillarnos delante de nuestros hermanos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Haya pues este sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no igualó a ser Dios, sino que se humilló. ¿Y a qué? Hasta la muerte. De serse siervo, dice, y se humilló más hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el sentir que debe haber en cada uno de nosotros. Lo que el Señor, y buen ejemplo, ¿no? Porque nos trae el Señor, pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida eso. El ejemplo de Cristo consistió en dejar su gloria para venir a ocupar el lugar de un siervo. Pero en el caso de nosotros, mis hermanos, la humillación consiste en tomar nuestro puesto, en tomar nuestro lugar, en tomar nuestro lugar. Y ahora dice Jesús explícitamente que hagamos lo mismo. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué ejemplo, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado para que nosotros lo practiquemos. Para que nosotros practiquemos ese acto de humildad, pero es el servicio acá, es el servicio acá, es aquí entre nosotros, es aquí. Aunque quizás el lavamiento de los pies no está en nuestro contexto, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer por cada uno de nuestros hermanos. Aquí no tenemos agua para lavarnos los pies porque nosotros venimos limpios, pero hay muchas cosas que debemos de hacer por cada uno de nuestros hermanos. Así que debemos de practicar. Versículos 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dice el Señor, si ustedes hacen eso y practican eso, serán dichosos, felices, contentos. Ese es el resultado de la humillación. Ese es el resultado cuando alguien se humilla delante de sus hermanos. Hay una paz en su corazón. Y el mismo Señor dice en Mateo 11:29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Después dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas.
hallaréis descanso. Hay un descanso que nosotros podemos hallar en el Señor cuando nosotros practicamos la humildad. Hallaréis descanso. En otras palabras, Dios hice eso porque los amo, dice el Señor. El Señor hizo eso porque nos ama. El Señor nos ama. Quiero que descansen sus almas al hacer eso, al hacer ese acto de humildad. Es por ese amor extremo que el Señor quiere evitar el orgullo, porque nosotros, como mencionamos anteriormente, el orgullo es bastante dañino. El orgullo es una maldición en nuestras vidas. El orgullo es malo. El orgullo es malo. Así que eso es lo que está tratando el Señor acá. Él está trayendo una quimioterapia espiritual, porque Él conocía el corazón de sus discípulos, esos corazones orgullosos. Y Él está trayendo esto para que ellos puedan entender y puedan ser humildes. De ahí sigue diciendo del Señor, versículos 18 y 19. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En otras palabras, la traición de Judas no me está tomando de sorpresa, dice el Señor. Yo sabía que eso iba a suceder. Yo lo sabía. El Señor sabía que eso iba a suceder. Pero desde ahora les digo, dice, cuando eso suceda, les digo de antemano para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Que yo soy qué? ¿Que yo soy qué? Que yo soy Dios, dice el Señor. Ese es el nombre de Dios con que Dios se reveló ante Moisés en Éxodo capítulo 3. ¿Se recuerdan? Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Así que el Dios encarnado era el que estaba ahí con sus discípulos esa misma noche. Yo soy, dice. Pero ahora escuchen lo más increíble de esta historia. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe, dice el Señor, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Increíble, ¿verdad? ¿Está cambiando Cristo el tema acá? No, mis hermanos, Él sigue diciendo, Él sigue lo mismo. Dice, escuchen bien, mis discípulos, dice el Señor. Así como yo fui enviado de parte de mi Padre, así los envío a ustedes como mi representante en el mundo. El que los recibe a ustedes, recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Pero si ustedes quieren ser fructíferos, dice el Señor, en esa labor que yo les envío, tendrán que humillarse hasta el polvo. Tenemos que humillarnos hasta el polvo. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Esa es nuestra misión que Dios nos ha dado. Nosotros somos enviados por Jesús. Somos enviados por Jesús. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Nosotros somos enviados por Jesús y Él dice, el que nos recibe a nosotros. Claro, cuando predicamos el verdadero evangelio, el que recibe a nosotros, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre. ¿Alguien pudiera pavonearse o creerse? No, mis hermanos. Nosotros, si queremos ser fructíferos en esta vida, en nuestro caminar, debemos ocupar el lugar más bajo, intencionalmente. Eso es lo que el Señor nos dice. Si nosotros queremos ser fructíferos, debemos de ocupar el lugar más bajo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén. Si pueden ponerse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.
Padre, te damos gracias, Padre, por una nueva oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor. Bendice tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que tenemos que caminar en este mundo caído con humildad, Señor, sirviendo a nuestros hermanos. Pero quizás se nos pone muy difícil, Padre. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des esa tranquilidad, Señor, de poder hacerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que tu palabra nos ayuda a seguir caminando hacia ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes, los hermanos que probablemente nos van a estar viendo. Bendíceles, Señor, y que todos juntos, Padre, podamos practicar esta humildad que tú has dejado escrito en tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Y así como nos has traído, Señor, así te pedimos que nos regrese nuevamente al lugar que tú nos has provisto. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.